Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la Embajada de Palestina. Es la casa de todos los libres, los militantes de la justicia primero, no de Palestina solamente, de la justicia. Bueno, antes de empezar, yo quiero pedir a ustedes que pongan a pie y vamos a tomar un minuto de silencio por la muerte de hoy de una figura palestina que se llama Fatma Bernawi, que ella fue la primera prisionera de la Revolución Palestina. Entonces, por favor, pongamos en pie y vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, yo después de dar la bienvenida a ustedes, ahlan wa sahlan en árabe, quiero igual dar mi agradecimiento y la bienvenida al señor Julio Nahe, es un académico, politólogo y presidente del Club Sirio en Mendoza, por su valiosa presencia y por darnos una conferencia titulada por Génesis de la limpieza étnica de Palestina. Bueno, ayer el pueblo palestino conmemoró 105 años de la Declaración Balfour. La Declaración Balfour se refiere a una carta enviada por el secretario de Relaciones Exteriores británico, Arthur James Balfour, al barón Lionel Walter Rothschild, líder de la comunidad judía de Gran Bretaña y Irlanda, el día 2 de noviembre de 1917, donde prometa a los judíos sionistas a crear un lugar nacional en Palestina. Esta declaración fue el origen del dolor palestino y la luz verde para la ocupación sionista a Palestina y el inicio de la migración ilegal de los sionistas hacia Palestina, para cambiar la historia del Medio Oriente en general y Palestina en especial. La Declaración Balfour fue una promesa de quien no tiene a quien no merece. Gran Bretaña, con su declaración, ha cometido un gran crimen contra el pueblo palestino por negar sus derechos y su existencia. Ayer también fueron las elecciones en el estado de apartheid de Israel, donde ganó la extrema derecha encabezada por el ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, apoyado con partidos y personalidades y colonos extremistas como el sionista Itamar Ben-Gvir. Este nuevo gobierno no va a ser solamente extrema derecha, sino gobierno fascista, y los colonos criminales como Ben-Gvir van a gobernar. Hoy el pueblo palestino está enfrentando unas circunstancias extremadamente delicadas y difíciles por la continuación de las autoridades de la ocupación a imponer una política de hechos consumados por su continuación de construir más y más asentamientos y por el terrorismo de los colonos, el robo de tierras, la demolición de viviendas, el bloqueo
el bloqueo injusto de la Franja de Gaza y las ciudades de Cisjordania como Nablus y Jenin y los barrios de Jerusalén. Y igual el asesinato con sangre fría. Las detenciones administrativas, igual las detenciones de los cuerpos de los mártires. Hoy hago un llamado a la comunidad internacional en su presencia para que transmita. A la comunidad internacional para asumir sus responsabilidades y detener el sufrimiento del pueblo palestino mediante la toma de medidas y acciones para proteger mi pueblo y poner fin de la ocupación colonial israelí y apoyar la membresía plena del Estado palestino en la ONU y el retorno de los refugiados a sus lugares o lugares de los que fueron desplazados en cumplimiento de la resolución 194 de la ONU. Termino a recordar a ustedes y a todo el mundo y quien escucha que la Tierra Santa es Palestina y las Malvinas son argentinas. Muchas gracias. Todo el espacio para nuestro amigo Julio para empezar su conferencia, su valiosa conferencia. Ya viene, como vean, muy bien preparado. Entonces, muchas gracias. Voy a unirme con el público para escuchar y para aprender también de su... Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá, en esta casa tan entrañable, a los sentimientos de los que nos interesa esta causa, que es la causa en realidad de la humanidad, ¿no? De esta, diríamos, injusticia histórica que ya lleva más de 100 años desde el mandato inglés conferido por la Sociedad de las Naciones allá por 1922. Quiero agradecer a la máxima autoridad de la Embajada de Palestina, al señor Riyad Al-Alawi, también al coordinador de Cultura, el señor Mariano Ali, y también, por supuesto, a Saúl Bassam por esta invitación que para mí es un verdadero honor estar en esta casa tan particular, a los sentimientos de los árabes en general, ¿no? A todos los que de alguna u otra manera sentimos que la Nakba, la tragedia palestina, es nuestra propia tragedia, ¿no? Que no ha sido reparada ni por las Naciones Unidas ni por los organismos internacionales que tienen el deber de reparar esta cuestión histórica, y cada vez lo vemos más lejos. En primera instancia, la charla va a constituir de 4 ejes que a mi entender me parecen muy interesantes. El principal de todos, indudablemente, ayer se cumplieron 105 años de la declaración Balfour o Balfour. En realidad, estudiando, aquí tengo la bibliografía necesaria para que los que puedan o los que quieran consultar respecto
respecto a lo que fue Balfour puedan realmente congraciarse con este pacto o este plan, en realidad muy lejos de ser una declaración en donde el gobierno de Su Majestad Inglaterra veía con buenos ojos la instalación de un lugar judío en Palestina, sin que, diríamos, fuera en detrimento de, como dice la propia declaración, en contra de las comunidades no judías. Curiosa declaración, ¿no? En el cual el gobierno de Su Majestad veía con buenos ojos la instalación de un lugar judío en Palestina, en donde las comunidades no judías constituían más del 90% de la población y tenían el 98% de la tierra. Bastante curiosa, en realidad ponzoñosa, insidiosa declaración, en donde lo que se realmente se escondía en el fondo, y lo vamos a ver a través de ciertos conceptos de transferencia, tantos pactos, tanta maquinación, tanta manipulación, que aún hoy sigue vigente, es básicamente desconocer la identidad del pueblo palestino. Esto fue el pacto Balfour, que se cocinó a fuego lento 2 años atrás, o 1 año y medio atrás, diríamos, ya en octubre, 13 meses después, en octubre de 1916, ya estaba totalmente cocinado el asunto por los que realmente estuvieron elaborando el borrador de la declaración Balfour, que diríamos de manera llamativa iba justamente de receptor a la dinastía Rothschild, a Lionel Walter Rothschild, ¿no? Ellos fueron los que elaboraron en realidad la declaración Balfour. James Arthur Balfour fue un personaje menor, solamente puso la firma en esta cuestión, pero el pacto de 2 años antes o 1 año y medio antes, y están las declaraciones, las citas textuales entre la Organización Sionista Mundial y el gobierno de Gran Bretaña, que arrastró significativamente también a Estados Unidos, fue, como dice el historiador israelí de intachable honestidad intelectual, Ilan Pappé, abrió las puertas al verdadero infierno que de ahí en más asolaría la región. Así que bueno, es interesante destacar todos estos puntos, porque Balfour indudablemente tiene un contexto que empieza indudablemente en 1913, el 22 de diciembre, cuando mediante un golpe de Estado económico se crea la Reserva Federal Norteamericana, ¿no? Que no tiene reservas ni es federal y sigue siendo, diríamos, la misma
a través de casi 120 años o 110 años, ¿no? Fundada mediante un ardid muy bien orquestado, recogiendo un libro excepcional de un, diríamos, poeta norteamericano de la época, Ezra Pound, ¿no? Que estuvo confinado 12 años a un hospital psiquiátrico bajo el gobierno de Roosevelt, ¿no? Por denunciar este complot hacia el mismo pueblo norteamericano de parte de estas familias sionistas, en el cual básicamente en la pirámide se puede encontrar a la familia Rothschild, a los Warburg, a los JP Morgan, a los Goldman Sachs, a los Rockefeller, etc. Por eso hay un contexto 5 años antes y 5 años después, en donde Balfour abrió las puertas a lo que hoy conocemos como concepto de transferencia, ¿no? Este concepto de transferencia es un eufemismo claro, contundente, digamos, solapado de lo que es limpieza étnica, de lo que es Nakba, ¿no? Estos 10 años desde la creación de la Reserva Federal Norteamericana, en el cual el gobierno de Estados Unidos pierde su autonomía total, absoluta, de su propia economía, ¿no? Digamos, esto le había costado al gobierno de Estados Unidos el asesinato de 2 presidentes, uno de ellos muy famoso, Abraham Lincoln, ¿no? Y desde 1913 a esta parte, diríamos, el mediador deshonesto que es Estados Unidos tiene su explicación. Pero Balfour tiene su contexto en el comienzo de la Primera Guerra Mundial, donde a raíz de el asesinato del que iba a ser justamente el heredero del trono austrohúngaro, ¿no? Francisco Fernando, es asesinado por terroristas serbios. La, diríamos, excusa para iniciar esta confrontación europea, y aquí no, en ese momento de la historia no puedo englobar a más países que no sean una confrontación europea en sí, tiene como consecuencias, diríamos, o como respuesta del gobierno de Serbia, una disculpa bastante despectiva, ¿no? Y esto hace que indudablemente el sistema de alianzas en esa época se active y llegue a una confrontación que tendría consecuencias catastróficas para la humanidad y para Palestina en particular. De todas maneras, esta charla tiene en principio 4 ejes en el cual vamos a tratar de ser lo más conciso y breves posibles para que ustedes puedan acceder a las preguntas correspondientes. Pero antes de iniciar la misma, quiero que quede claro, que ustedes entiendan que la declaración Balfour fue un pacto muy bien organizado y orquestado
y tengo las citas textuales para convalidar lo que asevero con absoluta resolución, de que la Organización Sionista Mundial aprovechó el contexto de la Primera Guerra Mundial para que esto se llevara a cabo, y después en el Tratado de Versalles, que se termina de cristalizar una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, y se termina de firmar el 28 de junio de 1919, en el cual se crea la Sociedad de las Naciones, y en el cual también, indudablemente, como dice este libro tan interesante de este autor palestino, Nur Masalla, ¿no? Expulsión de los palestinos, el concepto de transferencia sionista, en los pasillos de Versalles, ahí en la reunión de París, se terminó de cristalizar el anhelo sionista de llegar a la cristalización de un, diríamos, hogar nacional judío, y no solamente se presentaron 117 sionistas, en los cuales estaba Chaim Weizmann, que fue el primer ministro del Estado de Israel, sino que a su vez coordinando, encabezando esta, diríamos, comitiva sionista, ¿no? En donde no había participado, no existía Israel, ¿no? En ese momento, ¿no es cierto?, de la historia, en 1919, se presentan 117 sionistas a pedir que Inglaterra hiciera honor al pacto previsto entre la Organización Sionista Mundial y el gobierno de Inglaterra, y no solamente eso, sino que a su vez presionar a los que, diríamos, llevaban a cabo esta convención de Versalles, presionar para que Inglaterra tomara el mandato sobre Palestina, ¿no? A través de lo que se denomina claramente, ¿no?, el primer paso de, y lo dice Chaim Weizmann aquí en este libro, Chaim Weizmann, estamos ante un nuevo orden mundial, 1919, ¿no? Hoy se habla tanto del nuevo orden mundial, ¿no? Nuevo orden mundial parece que fue una teoría conspiranoica, pero no, en absoluto, al contrario. Se crea el primer paso del nuevo orden mundial en 1919 en la conferencia de Versalles. Chaim Weizmann es muy elocuente sus declaraciones, en donde el concepto de transferencia ya había sido discutido en este pacto de Versalles, que Inglaterra hiciera honor a su compromiso de crear este pacto Balfour, y básicamente también se trató a través de sionistas como Bernard Baruch o Aaron Aronson, ¿no?, por primera vez extraoficialmente en los pasillos de Versalles, el concepto de transferencia. Un concepto, transferencia, un eufemismo, ¿no?, que lo vamos a ver cristalizado muchos años después con básicamente la limpieza étnica, ¿no? En realidad, el concepto de transferencia, muy bien, diríamos, detallado por Nur Masalla o por Ilan Papé, israelí, obviamente intachable honestidad intelectual, es la limpieza étnica de Palestina, que se empezó a cristalizar en el Tratado de Versalles ya a través del nacimiento de la Sociedad de las Naciones, predecesora de las Naciones Unidas en 1945. A ver,
dato curioso, que las dos guerras mundiales hayan sido muy bien aprovechadas por el sionismo internacional, ¿no?, para llevar a cabo sus planes sobre Palestina, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Declaración Balfour, que si no hubiese ganado la Entente Cordiale, ¿no?, esta Entente que la componían Inglaterra, Francia, la Rusia zarista e Italia, hubiese pasado desapercibida una intención de principios, pero indudablemente después, con el triunfo de esta coalición de países sobre los imperios centrales, la otra parte de esta guerra entre, diríamos, la Entente y Alemania, el Imperio Turco Otomano y el Imperio Turco Otomano, Alemania, y me está faltando un país importante. Bien. El Imperio Austrohúngaro, perdón, fundamental, ¿no? La piedra angular de la Europa central, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Bien, entonces es indudable que todo lo que se llevó a cabo en estos años fueron sustanciales y significativos para que después la Organización Sionista Mundial presionara a los gobiernos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, para que esta incipiente Liga de las Naciones tuviera un sistema de mandatos, en el cual el sistema de mandatos ya preveía que Palestina iba a ser, diríamos, apadrinada por Gran Bretaña. ¿Qué hizo Gran Bretaña? Desde 1922 en adelante hasta 1939, con la constitución del Libro Blanco, la primera revuelta árabe, 1936 a 1939, la primera intifada. Es, diríamos, que ingresaran irrestrictamente, no de manera solapada, sino de manera manifiesta, cientos de miles de europeos de religión judía. A ver, si nos vamos a regir por el concepto sociológico de lo que significa ser parte de una nación independiente de la religión. Aquí lo que pasó en Palestina desde 1922, desde que la Conferencia de San Remo ratifica el mandato de Inglaterra sobre Palestina, es el ingreso irrestricto de europeos de condición judía que no tenían ningún vínculo con Palestina a Tierra Santa. No hay una sola, diríamos, un solo artículo que indique que, o una sola ecuación que indique que Estado es igual a religión o que religión es igual a Estado. Eso no existe en el derecho internacional. Eso solamente tiene el derecho de Israel a manifestarlo de forma bastante insidiosa. Bien, en estos 4 ejes que me parecen fundamentales para abordar esta temática,
creo que algo he ampliado en torno a lo que fue Balfour, a lo que fue básicamente este acuerdo secreto entre la Organización Sionista Mundial y, diríamos, el gobierno de Inglaterra, en el cual arrastró, y parece, diríamos, ciencia ficción, pero es real, y hay que decirlo con absoluta certeza, arrastró a Estados Unidos a ingresar a la Primera Guerra Mundial. Yo, diríamos, a través de tantos años de investigación al respecto, tengo el material conveniente para aseverar de que esta declaración Balfour llevó a Estados Unidos a ingresar a la Primera Guerra Mundial. Están las citas textuales de el que era en ese momento, acá no tengo las memorias de guerra, de Lloyd George, primer ministro inglés, ¿no? Tenemos también las citas textuales de Donald MacDonald Ferry, también dos veces primer ministro inglés de la época, ¿no? En donde ahora vamos a manifestar lo que decían en ese momento, y también lo que dijimos anteriormente, estos 117 sionistas que se presentaron en Versalles a que Inglaterra hiciera honor a este pacto, a este convenio, que es, diríamos, las declaraciones de Benjamin Friedman, ¿no? En donde él, en 1961, en el Hotel Willard de Washington, desenmascara absolutamente, y lo pueden encontrar incluso hoy, hasta el día de hoy, está todo su argumento en YouTube, desenmascara este plan para hacer ingresar a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial a favor de Inglaterra, ya que Inglaterra en ese momento, en el 1916, estaba casi acorralado por los imperios centrales. Bien. Antes de seguir con esta, diríamos, argumentación, que me parece muy interesante que ustedes la conozcan, estamos bien, más o menos, con los tiempos. Me gustaría hacer un pequeño aporte en el eje 1 en torno, vamos a irnos mucho tiempo atrás en la historia, y aquí vamos a citar autores como Edward Said, ¿no? El gran intelectual palestino, grandes israelíes como Israel Finkelstein y Neil Silverman, ¿no? Que escribieron este libro fundamental, ¿no? La Biblia desenterrada. También el aporte de Shlomo Zahn, creo que más o menos los que están en la causa palestina lo conocen. La invención de la tierra de Israel, ¿no? Shlomo Zahn. Estos libros realmente son determinantes para entender un poco este primer eje, en donde me gusta analizar y, diríamos, clarificar la conexión
teológica entre el sionismo supuestamente secular o que se autopercibe secular. Tengo las citas textuales de, por ejemplo, Israel Sandwell, ¿no? Inglés de confesión judía en 1905, o si no, del arquitecto de la limpieza étnica de Palestina, el gran arquitecto, el cerebro de la limpieza étnica de Palestina es David Ben Gurion, ucraniano de confesión judía, ¿no? Estos libros son fundamentales para entender la conexión entre el sionismo y, diríamos, lo que en Occidente se conoce como Antiguo Testamento, pero en realidad es la Biblia hebrea, y el término preciso, científico, exacto, es la Tanaj. La Tanaj es el término más preciso para englobar los primeros escritos, en donde el padre Michael Prior, sacerdote de la Orden de los Bizantinos, ¿no? Escribe un libro también fundamental para esclarecer esta cuestión en el 2003, La Biblia y el colonialismo, una crítica moral, en el cual él fue muy amigo de Edward Said y, diríamos, compone un libro determinante en esta cuestión. Y por supuesto, también el aporte de Edward Said y de un gran intelectual de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, fallecido hace 3 años, cuyo aporte fue fundamental y a mí me nutrió de muchísima bibliografía, de muchísimos libros para entender la cuestión palestina, que fue el profesor Saad Chedid, ¿no? Fallecido hace 3 años atrás. Estos libros y esta primer parte de esta conexión entre la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, con el sionismo, es significativo. También es interesante, como plantean estos autores, cuándo fue compuesto el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, que le da la guía necesaria del arribo de europeos de condición judía a Tierra Santa, que legitima la ocupación israelí en el siglo XX, ¿no? Diríamos, bajo la narrativa que hoy por hoy está totalmente ya descartada. Es un hecho demostrado por la arqueología, por la antropología, por la ciencia, que tanto el éxodo, la esclavitud en Egipto, las andanzas en el Sinaí y la conquista de Canaán fueron básicamente invención literaria. Nunca sucedieron en la historia. Estamos hablando de autores israelíes, Israel Finkelstein, profesor de la Universidad de Tel Aviv, ¿no? En donde indudablemente esta composición y compilación de, diríamos, historias, creencias, tradiciones, mitos del antiguo Canaán, en el cual también engloba al pueblo de Israel. No, porque el pueblo de Israel no viene como, diríamos,
nos indica por ahí las escrituras del Antiguo Testamento de un plato volador, de un lugar inespecífico a conquistar tierra de Canaán. Era parte de los antiguos pueblos de Canaán, diríamos, y toda esta composición, o todos los caminos, cuando dice todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen al siglo 7 a.C., en, diríamos, el gobierno del rey Josías en el sur de Judá. Todo indica que la Biblia hebrea, o la Tanaj, o el Antiguo Testamento, fue compuesto en ese periodo de la historia. Biblistas como Martin Noth, alemán, o el emérito en Historia de las Religiones, O.E. James, ¿no?, de la Universidad de Londres. Estamos hablando de personas que realmente han tenido una investigación muy profunda en torno a cuestiones que son muy importantes. 4, para que englobar este asunto y no excederme, porque en realidad sería cuestión de que cada punto concerniente a una, diríamos, conferencia diferente. Para redondear el asunto en este primer eje, la conexión entre el Antiguo Testamento, ¿no?, y la emprendida sionista del siglo XX es absolutamente verificada, independientemente de que vaya en contraposición a las propias tradiciones judías. El judaísmo, digamos, desconoce la empresa sionista porque solamente con la llegada del Mesías israelí se puede concertar el anhelado, diríamos, deseo de un nuevo Estado israelí o un nuevo Estado judío. La conexión entre el Antiguo Testamento y el sionismo es manifiesta en todo momento, digamos, en todas las partes de la investigación que yo he hecho durante muchos años. Debemos estar preparados para expulsar a los árabes con la espada, tal cual lo hicieron nuestros antepasados. Eso dice Israel Samuel en abril de 1905. Israel Samuel fue uno de los preeminentes sionistas que abogaron por la instalación de un Estado israelí en territorio palestino. Fíjense lo que dice David Ben Gurión, el ideólogo más importante de la agencia judía, como lo manifiesta Ilan Pappé y Nur Masala, o de la Yishuv. ¿Qué es la Yishuv? ¿O qué fue la Yishuv? La comunidad judía antes de la creación del Estado de Israel en 1948, la Yishuv. David Ben Gurión fue el líder y el arquitecto principal de la limpieza étnica de Palestina. La transferencia compulsiva de los árabes de los valles del propuesto Estado judío podría llegar a darnos algo que nunca tuvimos, incluso cuando nos valíamos por nosotros mismos durante los tiempos del primer y segundo templo. Eso lo dice David Ben Gurión. Hoy, 3 de noviembre de 2022, aún no se encuentra rastros del primer templo de Israel, ¿no? Incluso insidiosamente se dice que está debajo de la mezquita de Al-Aqsa. Estos son los sionistas seculares, ¿no? Como tenemos la primera parte
o las primeras declaraciones de los primeros sionistas, desde Benjamin Disraeli, conde de Basconfiel, en la primera, diríamos, en la primera parte del pensamiento sionista, ¿no? Porque no hay alguna diferenciación. Pero bueno, para no irme del tema, y para redondear el primer eje, que me parece fundamental, es indudable que la composición de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, o la Tanaj, como lo quieran llamar, básicamente está construida, compilada en el siglo VII a.C. Están todos los expertos y los rasgos inconfundibles en el Éxodo, en la conquista de Canaán, en el libro de Josué, en el siglo VII a.C. Incluso, diríamos, para dar mayor datos y para exculpar al antiguo pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, diríamos, sufrió una invasión sangrienta por uno de los grandes imperios, en ese momento el imperio asirio, en el siglo VIII, 100 años antes, en el siglo VIII a.C., ¿no? Los asirios fueron muy crueles con el imperio norte de Israel, o el reino norte de Israel. Por eso esa dispersión que hubo en el siglo VIII, en donde queda como única entidad política el reino sur de Judá, bajo la égida del rey Josías. Esa dispersión del reino norte de Israel va a determinar que muchos hebreos, diríamos, llegaran al reino de Judá al sur. Esto provocó un florecimiento en las artes, en la literatura, los dos modestos reinos, tanto de Israel como de Judá, ¿no? El rey Josías, y en esto sí es muy interesante, porque hemos investigado profusamente la situación de esa época. El rey Josías del reino de Judá tenía muchas ambiciones políticas en esa época y llevó a cabo una reforma religiosa significativa, una reforma religiosa que prohibió y destruyó todo tipo de deidad o templos cananeos para solamente apoyarse o sostenerse en los que rendían culto a Jehová. De alguna otra manera, este rey Josías, en donde todos los indicios indican que se compuso el Antiguo Testamento, tenía como precepto eliminar todo tipo de cuestión que atañe a los antiguos pueblos de Canaán, independientemente que como dice los mismos israelíes en la Biblia desenterrada, diríamos, ironías de ironías, el pueblo de Israel es un pueblo más del antiguo Canaán. Él eliminó todo el tipo de deidad cananea, y entonces es una especie de metáfora Josías con Josué. Josué, el que va a librar la conquista de Canaán en la tierra palestina en ese momento, ¿no? Porque, a ver, hay un tema que quizás uno hable desde por ahí, desde ciertos conceptos. El antiguo pueblo palestino se nutre
y no solamente el antiguo pueblo palestino, sino los antiguos pueblos del Levante, ¿no? De los actuales sirios, libaneses, iraquíes, se nutre de dos culturas o de dos pueblos muy significativos, los cananeos y después la invasión de los filisteos, ¿no? Que vienen de Creta y Asia Menor. Pero bueno, es interesante que esta reunión o esta composición o compilación de mitos, leyendas, tradiciones hayan surgido en el siglo VII antes de la era de Jesucristo. Otro punto muy importante en este asunto es indudablemente las diferencias sustanciales significativas entre los preceptos del Antiguo Testamento, ya hablamos de la Biblia hebrea o de la Tanaj, con el Dios de los Evangelios de Jesucristo, ¿no? Indudablemente que es significativo, al igual que uno, digamos, le interesa la literatura, a mi juicio, es leer la psicología de un personaje, ¿no? Uno va leyendo en un libro, en una, digamos, obra literaria, va siguiendo el perfil psicológico de un personaje y resulta que después, al otro capítulo, cambia sustancialmente. Esto pasa un poco con las diferencias que hay entre el Antiguo Testamento y los Evangelios de Jesucristo, ¿no? Digamos, no puede, desde la lógica, y yo lo hablo desde mi concepción católica, ¿no? Yo soy devoto de una religión que es el catolicismo, tengo mi rosario regalado acá por nuestro querido Beat, tengo mi creencia muy manifiesta, en donde creo, a mi entender, que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, cada uno tiene su creencia, pero independientemente de eso, me parece que hay un perfil que cambia sustancialmente entre el Dios, diríamos, del Antiguo Testamento con el Dios de los Evangelios de Jesucristo, un Dios mucho más humano, más universal, diríamos, con el Dios del Antiguo Testamento, donde sí hay una especie de confusión, porque en algún momento, en ciertos pasajes, se muestra bondadoso, noble, magnánimo, ¿no? Y en otras se muestra vengativo, se muestra, diríamos, muy cruel. Y yo voy a hacer unas citas textuales en torno a esto para que vean la diferencia. ¿Se escucha bien? Que vean la diferencia. Así lo saco, diríamos, al azar, algunas cuestiones del Antiguo Testamento. Guerra contra los madianitas, ¿no? Esto está en la parte de la Torá, o creo que es el Pentateuco, en Números 31. Esto está justamente en el Antiguo Testamento. El Señor le dijo a Moisés: antes de que mueras y te reúnas con tus antepasados, quiero que tomen venganza por parte de los israelitas contra los madianitas.
Los israelitas tomaron a las mujeres de Maidán, a sus hijos, tomaron sus ganados, quemaron todos sus pueblos y campamentos y retuvieron todo su botín, tanto gente como animales. Moisés se enojó mucho porque habían dejado con vida a las mujeres. Eso dice, Números 31, texto del Antiguo Testamento, ¿no? En Deuteronomio, cuando el rey de Jezebón les negó el paso a los israelitas, Yahvé les entregó el rey a ellos, que capturaron y destruyeron por completo todas sus ciudades, matando a hombres, mujeres y niños. No fue mejor el destino del rey de Baisán. Y ahí Yahvé le dice a Moisés: cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y echado por delante de ti a varias naciones y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Yahvé, tu Dios, te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Por último, en el capítulo de Josué, que responde a la conquista de Canaán, una vez que cayó el muro de la ciudad de Jericó, fueron muertos todos los hombres y mujeres, y Josué maldijo al que intentara reconstruir la ciudad. Después, en la ciudad de Gabaón, José ingresó y los masacró a todos. Las fuerzas cananeas comenzaron a huir presas del pánico. En eso, el Señor les lanzó desde el cielo grandes piedras. El Señor, nuestro Dios universal, les lanzó desde el cielo grandes piedras, y murieron más por las piedras del cielo del Señor que por la espada de los israelitas. ¿A qué apunto con todo esto? Es que indudablemente estas historias tienen que ver con la mitología, tienen que ver con la leyenda, una leyenda que en contraposición a Gilgamesh el mesopotámico, Osiris, Isis, Horus. Esta leyenda está cimentada sobre una historia terrenal, digamos, en donde en el reino de Josías, manipulando claramente en torno a sus ambiciones políticas, puede crear todo este tipo de historias, ¿no? En donde después el sionismo se va a nutrir de estas leyendas, en el cual hay que indudablemente excomulgar, diríamos, perdón, no es la palabra, diríamos, excomulgar no es la palabra, sino que indudablemente el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, no tiene injerencia en este tipo de historias porque nunca las provocó. Y esto es lo más interesante, ¿no? Digamos, es más, lo que dije anteriormente, sufrió una acometida de los pueblos asirios. No voy a seguir ahondando porque es muy largo el asunto, es muy profundo, quiero ir a las preguntas, pero me parece interesante estos puntos en donde el perfil psicológico del personaje cambia rotundamente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o la Biblia de Jesucristo. En el último punto, la Biblia leída con los ojos de los cananeos. Acá tenemos palabras de Edward Said, ¿no? Y del padre Michael Prior, en donde justamente es extraña, digamos, Edward Said como Michael Prior convergen en lo mismo, ¿no? Es que es extraña la actitud de prometer
al pueblo de Israel justo una tierra que estaba poblada, habiendo miles y millones de kilómetros cuadrados despoblados, ¿no? Con el objeto de crear controversias, rencillas, ¿no? Y lo que dice el padre Michael Prior, ¿no? El libro de Josué, que responde a la conquista de Canaán, es moralmente escandaloso, ¿no? Porque, y esto sí hace una gran crítica a la Iglesia Católica, la cual yo también me ascribo, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos el compromiso básicamente de velar la verdad, y si en muchos puntos la Iglesia Católica se equivoca, es en esto básicamente, ¿no? En convalidar ciertas, diríamos, leyendas y llevarlas a una cierta negligencia, diríamos, y carencia de análisis morales, ¿no? Donde en los centros de estudios teológicos parece que toda esta cuestión de que el verdadero pueblo exterminado, independientemente de que no hayan existido en la historia estas cuestiones, haya sido el pueblo cananeo, digamos, parece que no se hace ningún tipo de revisión histórica. Bien, no sé si más o menos quedó claro estos conceptos en torno a estas 4 cuestiones: conexión entre el Antiguo Testamento y el sionismo, dónde fue compuesto esta cantidad de historias, leyendas, de mitos del antiguo Canaán, ¿no? Está claro, en el siglo VII a.C., durante el reinado del rey Josías, ¿no? En donde indudablemente, después que el reino norte de Israel sufre una desintegración, el reino sur realmente tiene un florecimiento, ¿no? Judá queda como única entidad política hasta que los neobabilónicos, 200 años o 250 años tuvieron el reino de Judá, hasta que los neobabilónicos terminan con ese reino. Y después casi como que no hay, diríamos, presencia política del pueblo de Israel. Una parte justamente del 63, después estuvieron bajo la égida del Imperio Romano, pero ya en el 64 después de Cristo ya no hay ninguna presencia política. La diferenciación, muy rápidamente, muy sucintamente, para terminar con lo que iniciamos anteriormente, es la diferenciación entre el sionismo primigenio y el sionismo inicial del siglo XIX. Hay una gran diferencia entre la primer, novela sionista de Benjamin Disraeli, 2 veces primer ministro de la corte victoriana de Inglaterra, en el siglo XIX, en el cual la primera novela, dicho por Ben Gurion y James Weissman, es justamente Tancredo. Después tenemos a Moisés Hess con este libro fundamental, Roma y Jerusalén, ¿no? Leon Pinsker con Roma y Jerusalén, 1864. Es interesante esto porque Moisés Hess, muy amigo de Marx, Engels y de es el que primero, el primer socialista de Europa que crea un partido obrero en Alemania. Moisés Hess es el gran, defensor encendido de la llegada de los judíos a Tierra Santa. Y un año después, en 1863, crea
el primer partido obrero alemán, y en 1864 este libro que se llama Roma y Jerusalén, en donde hace una encendida, diríamos, argumentación a volver a la tierra de Israel. Después tenemos a Leon Pinsker con el encendido manifiesto Autoemancipación, y Teodoro Herzl, que hay que diferenciar el Teodoro Herzl de sus diarios de 1895 a el libro de 1896, El Estado Judío, en donde el mismo Chaim Weizmann y Ben Gurion lo, diríamos, ningunean en algún punto, diciendo de que era una persona bastante idealista en algún aspecto, que no era alguien que haya, diríamos, profundizado sobre el tema judío como lo hizo Leon Pinsker. Esto lo dice claramente Chaim Weizmann y Ben Gurion. Esta, diríamos, primera gama, primera tanda de sionistas light, por decirlo, en donde la tensión era entre emancipación y seguir con las o modernismo, o seguir con la tradición, digamos. Ese era el debate en mediados del siglo XIX, modernidad o tradición, y seguir con las costumbres o las raíces del Antiguo Testamento. Después, la segunda tanda de sionistas sí va a ser mucho más contundente, radical, supremacista, racista. Estamos hablando de Chaim Weizmann, Israel Sandwich, Vladimir Jabotinsky, ¿no?, que crea en 1925 el Partido Revisionista, en el cual se va a escindir las dos grupos terroristas que van a asolar Palestina en la década del 30 y del 40, básicamente el Irgun y el Stern. Eso viene de, digamos, los conceptos filosóficos y políticos de Vladimir Jabotinsky, 1925, revisionismo. ¿Por qué? Revisar el mandato de Inglaterra sobre Palestina, porque en realidad ese mandato no apetecía el anhelo del verdadero pueblo de Israel. Y hoy es, diríamos, los conceptos, la filosofía de Vladimir Jabotinsky se ve en el Likud, ¿no?, en la extrema derecha. Bueno, nos quedamos cortos, en realidad. Balfour, volviendo a Balfour, fue un plan sistemático, y quiero terminar esta alocución diciendo que indudablemente que el plan Balfour arrastró indudablemente, y no tengo tiempo para poder profundizar en el asunto, pero me quedo en última instancia con las citas textuales de el que fuera primer ministro de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, Lloyd George, ¿no? Voy a mencionar estas pequeñas citas textuales y ya ir a las preguntas, porque indudablemente el asunto es mucho más largo y delicado. Yo tuve el honor de haber sido primer ministro cuando se produjo la declaración Balfour. Llevar a cabo una política desafiante como el Hogar Nacional Judío requería mucho tacto y paciencia, pero también coraje y determinación inquebrantable de parte de todos los que participamos en ella. El sionismo en todo el mundo jugó un papel decisivo. Eso dice el discurso de Lloyd George a la Federación Sionista Inglesa en el Hotel Savoy el 13 de abril de 1931. En las memorias de guerra de Lloyd George, aquí están textual: en el verano de 1916 la situación era complicada, ¿no?, en torno a la guerra que Inglaterra libraba básicamente contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. De pronto recibimos una propuesta inesperada, decisiva por parte del sionismo. Es indudable que ambos nos beneficiáramos.
nos beneficiamos. Era muy complejo el tema, accedimos a esas condiciones que el sionismo internacional nos requería. Estas concesiones traerían consecuencias en la relación con los árabes. Nos pusimos a trabajar con el ministro de Relaciones Exteriores, Balfour. No sé si van entendiendo de qué se trata el asunto, y si no, vamos a las declaraciones de Benjamin Friedman como último corolario de esta, digamos, conferencia. Uno de los 117 sionistas que fue a la conferencia de Versalles, ¿no?, después de la Primera Guerra Mundial, a que Inglaterra hiciera honor a Balfour y a presionar a que se le entregara a Inglaterra el mandato sobre Palestina. Benjamin Friedman era íntimo de Wilson, de Bernard Baruch, del juez Brandeis, ¿no?, de Samuel Untermyer, y en el discurso de 1961 en Washington, cuyo título es Un desertor judío advierte a América, dice lo siguiente, y esto lo pueden buscar en YouTube, está el texto completo. En 2 años, está hablando de la Primera Guerra Mundial, en 2 años Alemania había ganado esa guerra. Sus submarinos fueron una gran sorpresa para el mundo. Habían barrido a todos los convoyes del Océano Atlántico y Gran Bretaña de Gran Bretaña. Hay Gran Bretaña sin municiones, con el suministro de alimento para una semana, estaba a punto de la inanición. El ejército francés se había amotinado en Verdún. 600.000 de la flor de su juventud habían perecido. El ejército rojo estaba desertando y el ejército italiano se derrumbaba. No se había disparado un solo tiro en suelo alemán. Ningún soldado había cruzado la frontera y, sin embargo, Alemania le ofrecía a Inglaterra una paz negociada sobre la base del status quo ante. Los que son juristas entienden lo que es el status quo ante, volver a la frontera de 1914, ¿no? Inglaterra estaba considerando eso, no tenían otra opción, era aceptar la paz negociada que le ofrecía Alemania o terminar totalmente derrotados. Mientras esto sucedía, los sionistas de Alemania, que representaban a los sionistas de Europa del Este, fueron al gabinete de guerra británico, y voy a ser muy breve porque tengo todos los documentos y es una larga historia, y también fueron los sionistas de Inglaterra al gabinete de guerra de Inglaterra a animarlos. Señores, miren, todavía pueden ganar esta guerra, los Estados Unidos se convertirán en aliados, no tienen que rendirse, dijeron los sionistas de la Organización Sionista Mundial al gabinete de guerra de Inglaterra. Estados Unidos no tenía ningún interés en ingresar, dice este sionista arrepentido, Benjamin Friedman. Éramos jóvenes, ricos, frescos y poderosos. Los sionistas les dijeron: garantizaremos traer a los Estados Unidos a la guerra. El precio que deben pagarnos es Palestina una vez que logren la victoria. Esa promesa se hizo en octubre de 1916. Los medios de comunicación y los banqueros de Estados Unidos, controlados por el sionismo, estaban a favor de Alemania. Y como un semáforo que cambia de rojo a verde, cambiaron totalmente de parecer. La alta finanza internacional, manejada por el sionismo, quería derrocar al zar de Rusia, por eso estaban a favor de Alemania. Y dijeron: mientras Francia e Inglaterra estén con Rusia, ni un centavo para la guerra. De pronto, todo cambió dramáticamente. Bien, nos hemos quedado un poquito cortos, pero indudablemente que lo que quiero, digamos, dejar en claro que
Las memorias de guerra de Lloyd George, Benjamin Friedman y el primer ministro, 2 veces primer ministro de Inglaterra, Donald McFerry, también aseveran de que la declaración Balfour fue un convenio, un plan secreto para salvar a Inglaterra de la derrota segura contra Alemania y los imperios centrales y hacer ingresar a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Digamos, no sé si fue el único cometido, pero que tuvo muchísima injerencia. Están los datos para que ustedes lo puedan corroborar. Por eso es tan importante la declaración Balfour en el 2 de noviembre de 1917. Bien, vamos a las preguntas porque, bueno, indudablemente nos hemos quedado corto de tiempo, no quiero, diríamos, seguir extendiéndome porque hay muchas cuestiones que quedaron un poco quizás en el aire y, bueno, les doy la palabra a ustedes. Muchas gracias. Sí. ¿Se puede decir entonces que en 1917, antes de terminar de empezar la guerra, ya estaba dividida la suerte del Imperio Otomano? La suerte del Imperio Otomano estaba dividida estuvo dividida muchos años antes, digamos. Recuerde que ya en el siglo XIX, 20 años antes de terminar el siglo XIX, se denominaba el hermano enfermo al Imperio Turco Otomano, porque ya se veía la desintegración absoluta del Imperio Turco Otomano. Ya el Imperio Turco Otomano, la Primera Guerra Mundial, llegó con su último aliento. Sí. ¿Qué tal? Con respecto al Imperio Turcomano, cuando estaba el último califa Abdulhamid II, hay una historia, no sé si verídica o no, que se le acerca o manda un emisario, Teodoro Herzl, para la compra de Palestina. ¿Qué es cierto en eso? Sí, exactamente. Teodoro Herzl mantuvo vinculación indirecta. Nunca se reunió con el sultán otomano, pero si recordamos los momentos más insignes y determinantes de la historia de esa época, diríamos, el sionismo tenía excelentes relaciones con Alemania. Incluso en 1916, hasta 1916, el Congreso Sionista Mundial se hizo en Alemania, digamos, hasta que cambiara de parecer. Teodoro Herzl tuvo la virtud, no por su escrito, el Estado judío, que no dijo nada nuevo en realidad, por eso, digamos, un poco lo ningunean los sionistas de más envergadura, como Chaim Weizmann, Ben Gurión. Teodoro Herzl tuvo la virtud de la acción política, diríamos, se reunió, sí, varias veces con el Kaiser alemán, porque Alemania tenía excelentes relaciones con el Imperio Turco Otomano para que convenciera al sultán de crear un hogar nacional judío. ¿Qué es lo que sucede? Porque el sionismo hasta 1916 jugó la carta alemana, porque creían que la intersección de Alemania iba a convencer al sultán de darle la posibilidad de crear un hogar judío en Palestina. Cuando ya, ven que eso se desmorona,
la carta sionista se va hacia el otro extremo, hacia el extremo de Inglaterra, de Francia, y diríamos, esas conversaciones quedan en la nada. Incluso después de la muerte de Teodoro Herz, diríamos, siguen las conversaciones entre la Organización Sionista Mundial hasta 1916, hasta la oferta de paz de Alemania a Inglaterra, siguen las conversaciones entre la Organización Sionista Mundial y el Kaiser alemán para que seduzca al sultán otomano de entregar Palestina a manos sionistas. Por favor. Creo que era el sultán otomano. El control militar en Palestina en esa época era por el ejército turcomano y británico. El control en Palestina. El control militar, ¿De qué año me estás hablando en específicamente? este momento, 1920, luego de la Primera Guerra Mundial. 1920. El grado británico y el control militar en Palestina era turcomano. Bien. Recordemos, la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. 1918 se desmorona absolutamente el Imperio Turco Otomano, desaparece, diríamos. Diríamos, a través de los... Hubo 4 los diktat, ¿no? Estos, básicamente, en Versalles, Alemania, diríamos, pierde todas las colonias, diríamos, que tenía en África Central, etc. El diktat al Imperio Otomano fue en el Tratado de Sèvres, ¿no? Claramente, digamos, a partir de 1918, en el cual el general Allenby, general británico, llega a Jerusalén y toma Jerusalén, diríamos, el Imperio Otomano desaparece absolutamente. Es más, es reducido en Versalles a su núcleo Anatolia y Estambul, y pierde todas sus colonias. Diríamos, hay 2 cuestiones que son fundamentales para entender todo este panorama. 1915, las correspondencias entre Sir Henry McMahon, alto comisario egipcio, alto comisionado inglés en Egipto, ¿no? Con Ibn Hussein, ¿no? Jerife de la Meca. Digamos, en realidad esas correspondencias entre julio de 1915 y el 30 de enero de 1916 no son epístolas, diríamos, entre 2 personas que van, diríamos, determinando el futuro de un país. Eran llamados desesperados de Inglaterra a la sublevación árabe en contra del Imperio Otomano, porque estaban perdiendo las colonias, básicamente el canal de Suez y Egipto. Por eso los árabes se sublevaron, los palestinos pusieron el pecho a favor de Inglaterra, porque el imperio inglés, diríamos, les prometió un hogar nacional árabe con Palestina incluido, diríamos. Entonces, no fueron epístolas, diríamos, de 2 países que están negociando. Eran llamados desesperados del alto comisionado inglés para que Inglaterra o para que los árabes se sublevaran contra el Imperio Turco Otomano, y así lo hicieron. Murieron 200.000 árabes para defender a Inglaterra, con la, diríamos, promesa de que iban a tener un hogar nacional palestino o árabe o un país árabe independiente. Por eso la duplicidad, y por eso se le dice la pérfida Albión a Inglaterra, porque mientras eso sucedía, también simultáneamente casi las correspondencias entre Mark Sykes, diplomático inglés, y Picot, diplomático francés, entre ellos en 1916 se repartían las zonas de influencia del mundo árabe.
diríamos, porque en caso de que ellos ganaran la Primera Guerra Mundial, digamos, esta cuestión, esta duplicidad manifiesta es, y disculpame que a colación de lo que decís, fíjate lo que yo encuentro de justamente este 2 veces ministro de Inglaterra, primer ministro Donald Macferrie. Dice, nosotros, escuchen bien, porque es interesantísimo, nosotros provocamos una sublevación árabe contra el Imperio Otomano a cambio de crear un Estado árabe independiente, incluyendo Palestina. Al mismo tiempo, animamos a los sionistas del mundo a hacer entrar a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial a nuestro lado, prometiendo poner a disposición de los sionistas y bajo su soberanía la tierra de Palestina. También, casi al mismo tiempo, firmamos con Francia un pacto secreto, Sykes-Picot, repartiéndonos el territorio que habíamos ordenado a nuestro alto comisario McMahon que prometiera a los árabes a cambio de su ayuda. Muy difícil, dice, será encontrar en toda la historia universal un caso de más cruda duplicidad, y no podremos escapar a la reprobación mundial que será su justa secuela. Ramsay MacDonald, 2 veces primer ministro inglés, declaración del 19 de octubre en una acalorada reunión dentro del propio Partido Laborista. Recordemos que Ramsay MacDonald además fue líder del Partido Laborista británico durante 15 años y 2 veces primer ministro, el 6 de febrero de 1911 al 5 de agosto de 1914 y del 22 de noviembre de 1922 a septiembre de 1931. Cita textual, estamos hablando. Sí. No, agradecerle la exposición y particularmente esto de la génesis de la narrativa, ¿no?, del sionismo en esta mitología para argumentar su política imperial hoy. Me interesa puntualizar en ese primer sionismo y la discusión que usted dijo sobre tradición y modernismo, ¿no?, en esa dicotomía que después la trasladamos a la continuidad y la discusión de o nos disolvemos en las naciones, somos parte de los países, de la nacionalidad del país en el que estamos, o ¿no?, el argumento de que terminó ganando, que fue el hegemónico de un Estado para los judíos. Hoy hay sectores de la ortodoxia judía que están en contra del sionismo. ¿Cuál es el argumento dentro de los sectores más ortodoxos, que son los que a veces vemos que se manifiestan en Europa o demás, bancando a Palestina? ¿Cuál es el argumento, ¿no?, de dónde se para la ortodoxia? Ciertos sectores, no entiendo, no todos. Sí. El argumento más básico y elemental y fundamental es que el verdadero judío que cree en las, digamos, los argumentos de la Tanaj, la Torá, entiende de que el sionismo es una herejía, claramente, una apostasía del judaísmo, porque es claro que solamente el verdadero judío entiende que para volver a tener un Estado judío tiene que llegar el Mesías a Israel. Entonces, ese es el argumento central de por qué cierta gran cantidad de ortodoxia judía está en contra del sionismo, porque en realidad este Estado judío actual no responde a la normativa de la narrativa judía tradicional, digamos que solamente con la llegada del Mesías se puede instaurar un Estado de ¿Está claro?
¿Alguna otra pregunta? Hay muchas para hacer, ¿no? Sí, hay muchas. Es un tema muy amplio. Yo, indudablemente, he tratado de compilar algunas cuestiones que me parecen fundamentales. Entiendo que, lamentablemente, esto es un curso de varios meses para entender esta narrativa, pero bueno, traté de compilar lo más posible, me quedaron muchas cosas. Sí, por favor. Yo tengo una consulta, felicitaciones realmente por abrirnos tanto la cabeza. Muchas gracias. A nuestro pasado, ¿no? Yo soy de origen sirio y la verdad que la causa palestina es nuestra causa. Pero más allá del pasado, ¿cuál es el futuro? Porque si vemos el mapa de lo que era Palestina antes y vemos el mapa de lo que tristemente está quedando, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el futuro? El futuro es un panorama, cuesta decirlo, admitirlo, pero muy negro, a mi entender, si no cambian ciertas posiciones radicales de ciertos gobiernos, digamos, de la Palestina histórica, de antes del mandato, ¿no? Y de la partición de Palestina por parte de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947, ¿no? La resolución 181 que le otorgaba a Israel el 56%, teniendo solamente el 56%, solamente siendo dueño del 6% de la tierra, diríamos, de ese 56% que las Naciones Unidas ni siquiera tenían la potestad de poder determinar una cuestión tan inherente a los principios de autoemancipación de los pueblos, diríamos, iba en contraposición al propio mandato de las Naciones Unidas. Pero bueno, independientemente, quiero dejar en claro que tanto la Sociedad de las Naciones y las Naciones Unidas tienen una alianza táctica con Israel. La alianza táctica es que las Naciones Unidas haga la vista gorda, diríamos, Israel siga conquistando territorio mientras los países permanentemente, diríamos, en la conferencia anual a Israel siempre sacan resoluciones en contra, pero en realidad, en el fondo de la situación, y esto es lo más dramático, es que nadie mueve un pelo para que Israel cumpla las convenciones internacionales, el derecho internacional, y jamás la cumplió. Lleva ciento y algo de resoluciones, desde la 181, la 194 que pide en 1949 el regreso de los refugiados palestinos, diríamos, incluso es una recomendación de un enviado de las Naciones Unidas a Palestina, el conde Bernardot, que fue asesinado en septiembre de 1948 por las fuerzas terroristas del Irgun, digamos. Entonces, indudablemente que las Naciones Unidas, en el fondo, a ver, vamos a ser honestos, porque ya llega un momento que hay que decir las cosas por su nombre. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas, ¿no? La ONU, ¿no? Digamos, termina la Liga de las Naciones, que no había sido tan importante porque el Parlamento estadounidense, el Congreso de Estados Unidos, le votó en contra al presidente Wilson. Por eso Estados Unidos no ingresó a la Liga de las Naciones, pero sí a las Naciones Unidas. ¿Y saben quién donan los terrenos en donde hoy se eligen las Naciones Unidas? Una de las más insignes familias sionistas,
que son los Rockefeller. David Rockefeller donó los terrenos donde hoy se eligen las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas tienen una alianza táctica con Israel, diríamos, en el fondo, por más resoluciones. Otros países, por el 2% de los incumplimientos a nivel internacional han sido invadidos, sus gobiernos desposeídos, bombardeados. Tenemos el caso de Irak, de Libia, cientos o decenas de países. Israel, por más que lleva a cabo una limpieza étnica de casi 100 años, jamás las Naciones Unidas ha movido un décimo de sus fuerzas para tratar de un poco poner orden en Medio Oriente, en la región, en el Levante. Entonces, indudablemente que todas las convenciones internacionales y todo el derecho internacional tienen un límite. El límite es Israel. Israel es impune. Es el único país que es impune a todo el derecho internacional. Y esto, lo que lo decía anteriormente, tiene que ver con el secuestro de la política internacional estadounidense al servicio del sionismo, la Reserva Federal Norteamericana, estas familias sionistas que manejan la economía mundial. Es claro, acá, digamos, cuando se habla de teoría conspirativa, no, la teoría conspirativa, ¿saben cuándo termina? ¿Cuándo termina la teoría conspirativa? Cuando se profundiza y se lee a fondo el tema palestino. Ahí entendemos que los países no los gobiernan los políticos, los países los gobiernan un grupo económico muy bien, diríamos, determinado y detectado, diríamos, que lamentablemente la mayoría de ellos son familias dinastías sionistas. Por eso Palestina sufre lo que sufre hoy, y este cambio lo vemos muy difícil.